llevas, bueno, sobre guía, sobre historia de la farmacología, qué es la farmacocinética, qué es la farmacodinámica, pero ya entrando en medicamentos, lo primero de lo que se habla es de los agonistas y antagonistas adrenérgicos. Y cuando nosotros entramos en este mundo, es completamente nuevo. Antes solo sabíamos anatomía, biología, y nos podíamos perder un poco. Entonces, la meta de esta ponencia para los chicos que recién están empezando es que se ubiquen bien, que clasifiquen, porque si nos vamos a ir a memorizar todos los medicamentos, todos los adrenérgicos, todos los agonistas y los antagonistas, que son un montón, los bloqueadores, alfa, beta, nos vamos a perder. Así que la idea simplemente ahora es ubicarlos, ¿sí? Clasificarlo y ver, pues, ¿no? Cómo funcionan estos adrenérgicos agonistas y antagonistas. No me voy a enfocar tanto en la función de cada beta block, de cada bloqueador alfa, que cómo funciona la tamsulosina, por ahí podemos hablar un poco, pero más, meternos mucho más en dosificación no es el momento, ¿sí? Dosificación, eso ya después, cuando ya tengas asimilado todos los medicamentos. Ahora, como ya es de costumbre, pues busco preguntas que hayan tomado en el ENSIP, en el Examen Nacional de Ciencias Básicas, que también viene de farmacología. Entonces, a ver, chicos, estas son las dos preguntas. A los que me dan a los dos primeros que me dan la respuesta de la primera pregunta, les voy a regalar unos bancos. Lo siento, chicos, a los que no les... en los que no les pasé los bancos la vez pasada estuve un poco ocupado, pero esta noche sí, esta noche no pasa para enviarles los bancos. A ver, chicos, la primera pregunta, los dos primeros chicos que me dan una respuesta correcta. A ver, ¿nadie puede? Pueden ver la pantalla, ¿no, chicos? Sí se ve, Sam. Están pensando, seguro. Harry Pilco dice 1A. Ya veo. Primero la primera pregunta. Primero eso y después ya vemos la segunda como. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Michi dice la B. Ya. Ya, chicos. A ver. Muy bien, Harry. Harry, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Harry. Muy bien, Harry. La respuesta es la A. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Ya? A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre todo lo que tenga que ver adrenérgicos, agonistas y antagonistas, de lo que estoy hablando es del sistema nervioso, ¿ya? Del sistema nervioso. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de estos, sean sustancias, sean antibióticos, medicamentos, neurotransmisores, bloqueadores, estamos hablando del sistema nervioso. No central, no estamos hablando del sistema nervioso somático, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y en lo que nos estamos enfocando es en simpático, ¿ya? En el sistema nervioso simpático. Y cuando hablamos de eso, nos tenemos que enfocar en receptores que puedan ser receptores alfa o receptores beta. Ahorita nos vamos a meter en cómo es esto de los receptores, pero recuerda ahora esto. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, estamos hablando de receptores alfa y de receptores beta. Entonces, si nos hablan de que, bueno, primero dicen que es un adulto con antecedente de asma, primer punto, asma, que ingresa a UCI por arritmia. Y en UCI se le administra propranolol. En el curso de su hospitalización, el paciente presenta episodios de crisis asmática y te pregunta cuál es el mecanismo que explica mejor esta situación. El propranolol es un bloqueador, es un beta block no selectivo, ¿no? No selectivo. ¿Qué quiere decir?
que es un medicamento que va a bloquear al receptor beta. Se va a decirle, no, no vas a funcionar. Entonces, si bloquea el receptor beta, quiere decir de que cualquier sustancia neurotransmisor que quiera ingresar, que quiera conectarse con el receptor beta, ya no va a poder. Oye, pero yo te dije no selectivo. ¿Qué quiere decir? De que no solo hay un beta 1 y hay un beta 2. Entonces, hay un beta 1, un beta 2, quiere selectivo, no diferencia entre si es el beta 1 o es el beta 2. Puede ingresar a los dos. Ahora, te decía, si es simpático, es receptores alfa y beta. Y acá te ponen en las claves el receptor muscarínico. M3 te dice. Ya, M significa muscarínico. Y no, los muscarínicos son para el sistema nervioso parasimpático. Ya, ese es para los parasimpáticos. Entonces acá ya fue. Ojo que, a ver, si nosotros somos así muy crudos, podemos decir, ya, simpático es alfa y beta y parasimpático es muscarínicos. Claro que hay algunas excepciones, que ahorita vamos a detallarlas, pero por ahora quédate eso. Simpático, alfa, beta, parasimpático, muscarínico, ¿ya? Y no vamos a hablar del muscarínico. Todo esto de los colinérgicos va a hablar mi compañero el día de mañana, si más no me equivoco, ¿no? Y después, dice, la otra clave dice, estimulación de receptor alfa 1. No, pues nada que ver, no estamos hablando de receptores beta, no de alfa. Estimulación del receptor beta 1. Pero si estoy diciendo que es un block, o sea, bloquea, entonces no, nada que ver. Entonces, esta pregunta en sí estaba bien sencilla, porque lo único que te pedía era la función de propanolol. No te pedía más. ¿Cuál función del propanolol? Ah, bueno, bloquea los receptores beta, ahí encontramos la primera. Muy bien, Javi. A ver, la segunda pregunta. Varón, 16 años. ¿Cuáles son las claves, chicos? Los leo. En él dice la A. Ok. Ni Harry, la A. Muy bien, eso sí estaba fácil, ¿no? Esa pregunta sí está bien fácil. A ver. Mira, dice, varón de 16 años después de ingesta de mariscos. Mariscos. Muchos casos de anafilaxia, cuando digo anafilaxia quiero decir que hay una intoxicación, una alergia, suceden por ingesta de mariscos. Presenta abruptamente frialdad, enrojecimiento cutáneo, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia. ¿Cuál es el medicamento de primera elección y la vía de administración? Ya. La respuesta es la A, sí, la respuesta es la A. Pero, tenemos que explicar un poco más. Mira, cuando nosotros hablamos de todo el sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso simpático, decía, hay dos tipos de receptores, los alfa y los beta, inicialmente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de adrenalina, la adrenalina también conocida como epinefrina, esta va a ser, ¿cómo así llamarlo? El Superman de las emergencias. En todas las emergencias hay adrenalina, y es lo que te va a salvar de mucho. Y en mi corta experiencia, aún como alumno, ya lo he visto al menos un par de veces que se ha requerido de adrenalina, y la adrenalina no solamente tiene un efecto hipertensor, porque lo que te va a generar la adrenalina es aumentar la presión arterial. Mira, el paciente está perdiendo la conciencia, está hipotenso, está teniendo dificultad respiratoria, ¿qué quiere decir? Que está teniendo un broncoespasmo, está teniendo enrojecimiento cutáneo. ¿Por qué está teniendo enrojecimiento cutáneo? Hay vasodilatación, ¿sí o no? Vasodilatación. Tiene frialdad, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas, toda esta sintomatología, me orienta a que hay una anafilaxia. Y las anafilaxias, el tratamiento de las anafilaxias, es lo siguiente, ¿ya? Debes tener en consideración varios puntos. Primero, que debes mantener la vía aérea permeable. Recuerda que hay un ABC. Hay un ABC en el tratamiento, ¿no? Air, breath, circulation. Air, respiración, vía aérea, ¿no? Breath, respiración. Circulation, mantener la circulación, ¿no? Entonces, primero tienes que mantener la vía aérea permeable. Segundo, que debes administrar adrenalina. Tienes que subir la presión. Y un corticoide. Colocarle un corticoide. Vamos a hablar también de salbutamol. También puedes colocarle salbutamol en los pufos.
salbutamol. El problema con este tema de adrenérgicos es que es bien amplio. No solamente vamos a hablar de, de medicamentos que se utilicen en cardio, tenemos que hablar de medicamentos que se utilicen en neumo, medicamentos que se utilicen en emergencia, y vamos a mencionarlos porque aún no estamos capacitados para hablar de ello, sobre medicamentos que se van a utilizar en unidades de cuidados intensivos. Entonces, más o menos, como que ya nos estamos orientando un poco sobre lo que es este gran tema de adrenérgicos, ¿no? Y muy bien, Anne, muy bien, Harry. Ahora, vamos a primero orientar. Ya le estaba explicando en la primera diapositiva, y nosotros te decía, hay un sistema nervioso central y periférico. Esto ya lo sabes, bueno, desde que estás en el colegio. El central, cerebro, médula espinal, ya. Eso es otro asunto. El periférico tiene neuronas aferentes y tiene neuronas eferentes, ¿sí o no? Los aferentes son los que llegan y los eferentes son los que salen. O sea, los eferentes son las respuestas, ¿sí o no? Y los eferentes, las neuronas eferentes, pueden ser del sistema nervioso autónomo o sistema nervioso somático. Ahora, el sistema nervioso somático es el que inerva pues, todos los músculos esqueléticos, ¿no? Lo que estábamos hablando, la vez pasada estamos hablando pues, ¿no? de nervio mediano, estamos hablando de todos los nervios, toda la inervación de la mano, antebrazo. Ya, de todo ello se encarga el sistema nervioso somático. Ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo, que se divide en parasimpático y simpático, ¿sí? El parasimpático, que es también llamado, ahí está, colinérgico, es simpático, que es llamado adrenérgico. ¿Por qué colinérgico? Porque su neurotransmisor es la acetilcolina. ¿Y por qué adrenérgico? Porque su neurotransmisor es la adrenalina. Por eso tiene esos nombres. ¿Ya? Y este sistema nervioso autónomo tiene bueno, el detalle de este sistema nervioso autónomo es que tiene ganglios presinápticos, ¿sí? Ganglios presinápticos que nos van a orientar hacia un lugar específico de ejecución. Otra ventaja que tiene este sistema nervioso autónomo es que va a poder generar plexos en los órganos, ¿sí? Plexos en los órganos. Como puedes ver en los vasos, bueno, hay plexos que están en todo el vaso, ¿no? Plexos nerviosos, ¿no? Que me van a permitir ver si hay una vasodilatación, si hay una vasoconstricción. Entonces decía que el simpático es llamado colinérgico y el simpático es adrenérgico, ¿no? Y tú recordarás mucho, oye, midriasis, miosis, eso es lo que yo me acuerdo de parasimpático, simpático. ¿Cómo recordaba? ¿Cuál era? A ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es el músculo que es inervado por el parasimpático en el ojo y que permite la miosis? A ver, chicos. Músculo inervado por el parasimpático en el ojo y que me permite la miosis. ¿Cuál es el músculo? Pregunta de... bien fácil, ¿no? Pregunta de examen de admisión, ni siquiera de la facultad. Chicos. Músculo que permite la miosis. Circular del iris. Muy bien, Harry. Muy bien. Es el circular del iris. Y el que permite... A ver, ¿dónde está? Y el que permite la midriasis es el radial. Oye, ya sé, se pueden olvidar. Y por ello, yo me recuerdo así. El parasimpático es el colinérgico. Ya te decía, el simpático colinérgico. Empieza con C. Con C de circular. Y el simpático es el adrenérgico. Y tiene una R, ¿no? La R de radial, ¿no? Radial. Entonces, así me recuerdo. Si decían, pueden utilizarlo también para recordarse. Y te decía, bueno, el neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, ¿no? Y del simpático es la adrenalina. O epinefrina. El parasimpático, los nervios del parasimpático, como lo puedes ver en la imagen, son del cráneo y del sacro. Pues tienen
inervación de los pares craneales 3, 4, 7, 9 y 11, si no me equivoco. Y sacro, de la médula salen por S2, S3, si no me estoy equivocando, por ahí es. Y toracolumbar es el simpático, que es todos los de tórax, ¿no? Y S1, S2, si no me equivoco. Por eso se le conoce también al sistema nervioso autónomo parasimpático como sistema nervioso cráneo-sacral y al simpático toracolumbar. Vale. El autónomo te da la estabilidad funcional y te ayuda a conservar la energía. O sea, es para cuando estás tranquilo. Eso es parasimpático. Y el simpático es una respuesta rápida. Es una respuesta rápida a toda situación de estrés. Te roban en la calle, inmediatamente empiezas a sudar frío, haces midriasis, corres, la respuesta a la huida, ¿no? Ya. Eso es por el simpático. Y de eso vamos a hablar. Nada de parasimpático, vamos a hablar del simpático. Ya, otro nombre que le ponen al simpático, catecolaminérgico. También a algún doctor se le puede ocurrir preguntar. ¿Por qué? Porque tiene las catecolaminas, ¿no? Otro nombre, de células cromafines. Un montón de nombres. ¿Ya? Esto es importante. Y acá 100% de su concentración. Y lo demás pudieron haber estado desconcentrados porque ya sabíamos. Cuando hablamos del sistema nervioso y hablamos de los receptores, y en esto se basa básicamente todo lo que es farmacología del sistema nervioso central, nos enfocamos primero. Bueno, el sistema nervioso somático, que tiene una motoneurona, y va a terminar en el músculo esquelético, ¿no? El nervio mediano, por ejemplo, ¿no? O el nervio radial que inerva al flexor radial, ¿no? Ya. Músculo esquelético. ¿Cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. ¿Y su receptor? Un receptor nicotínico. Listo. Cuando hablamos del simpático, decimos, hay dos pasos para que llegue la respuesta hasta el órgano efector, que en este caso sería el músculo liso, las glándulas. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que va la acetilcolina hacia un ganglio. Entonces, este sería una vía preganglionar. Y una vez que llega a este ganglio, va a haber un receptor nicotínico. Y este receptor nicotínico va a enviar por otra neurona, esta ya sería una postganglionar, ya no acetilcolina, va a enviar adrenalina, noradrenalina, ¿sí? Y los receptores ya no van a ser nicotínicos, van a ser receptores alfa, beta, que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y cuando hablamos, ya mira, acá te decía, ¿no? Que si hablamos de simpático, es todo lo que tenga que ver con receptores alfa, no hay receptor muscarino. Ya. Hay una excepción, con las glándulas sudoríparas. El receptor es muscarínico. Y la respuesta simpática postganglionar se da gracias a que llega acetilcolina. En la primera llegaba acetilcolina. Y en la segunda también acetilcolina. Pero de lo que nos vamos a enfocar es de esto, de la respuesta que tenga que ver con receptores alfa y beta. ¿Ok? Bueno, el parasimpático que acá ya, bueno, pues, bueno, preganglionar, lo mismo. Ah, ya, la diferencia es que los ganglios están lejos al órgano efector, en el simpático. En el parasimpático están cerca, ¿no? Y entonces, el receptor también viene a ser muscarínico en el parasimpático. Actúa sobre el músculo liso y glándulas, ¿no? Ahora, no es correcto decir de que el simpático es lo opuesto al parasimpático. Hay algunos casos, como lo que estábamos viendo, pues, ¿no? De midriasis, miosis, que sí podríamos plantear que tiene un efecto opuesto, pero no necesariamente, pueden ser incluso agonistas entre simpático y parasimpático. Y bueno, acá hay otra vía del simpático que no hay que olvidar, que te habla sobre el efecto en la médula adrenal.
Recuerda que en la médula adrenal es lo que se encuentra la epinefrina o adrenalina en un 80% y la norepinefrina o noradrenalina en un 20%. ¿Cómo llega? Pues hay un nervio preganglionar, da su respuesta con acetilcolina en un receptor nicotínico, y de aquí ya se dirige hacia la sangre. ¿Receptor nicotínico dónde? En la médula adrenal, de frente. No hay un preganglionar, no hay nada de eso, de frente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los agonistas adrenérgicos. Entonces, te decía que era un agonista adrenérgico, uno que trabajaba con el simpático y que tenía que ser básicamente la adrenalina que sale de un nervio hacia un receptor adrenérgico, sea alfa o sea beta. Eso básicamente. Entonces, ¿cómo es que sucede todo este efecto? Un poco de fisiología. Llega la tirosina por ciertas enzimas se convierte en dopa, la dopa en dopamina y la dopamina en noradrenalina. Ya hay vesículas de noradrenalina, de dopamina, y la noradrenalina también, gracias a actividades enzimáticas, que no vale la pena recordarse, chicos, se convierte en adrenalina. Y la adrenalina va a encapsularse, ¿no? Y ya está. ¿Cómo libero? Esto ya, pues, ya lo han llevado en fisiología, yo supongo, ¿no? Llega el calcio, despolarización, repolarización, se activan los sistemas SNAP-SNAR y se libera la adrenalina, las vesículas, ¿no? La vesícula libera adrenalina, ¿no? Estas sustancias, estos neurotransmisores. ¿Qué van a hacer la adrenalina, la noradrenalina? Buscar un receptor. Y el receptor sería el receptor alfa o el receptor beta, dependiendo de dónde van a ir. Y después, una vez que ya hace su efecto, tiene que ser metabolizado y usa 3 vías. No para metabolizar, sino el destino. El destino de la adrenalina es buscar 3 vías. La primera vía se metaboliza. ¿Qué pasa? Es recaptado por la MAO, por la COM, que son enzimas que se encuentran en la mitocondria, y esto va a generar a que esta MAO, esta COM, produzcan a partir de la adrenalina ácido mandélico. Y el ácido mandélico es eliminado, ¿no? Después, a ver, lo que sucede después, la segunda vía, y hablamos de la primera vía, check. La segunda vía, ¿qué es lo segundo que puede pasar? Allá, la segunda vía es que haga un feedback negativo. O sea, ya hay tanta adrenalina que ya se va a un receptor y este receptor dice, ya párale, ya no más. La tercera vía es que se reabsorbe. ¿Ya? La tercera vía es que se reabsorbe. Desde la otra vez está muy sensible esta tableta. Entonces, esas son las 3 vías. La primera, que se metabolice. ¿Con quién? MAO, COM. ¿Ya? No te olvides, MAO y COM. La segunda vía, que haga feedback. Y la tercera vía, que se reabsorba, se recapte y otra vez vuelva al ciclo. ¿Ya? Ahora, hay medicamentos. Entonces, antes de eso, cuando hablamos de todo esto es el proceso de la neurotransmisión del sistema nervioso simpático, ¿yo cómo puedo actuar? Yo puedo, supongamos que lo que yo quiero es aumentar la cantidad de adrenalina. Yo quiero hacer eso. ¿Cómo puedo actuar? Lo primero que puedo hacer es, a ver, vamos a hacer con otro colorcito. Ya, lo primero que yo puedo hacer es estimular a que se produzca más. O sea, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer a que para que se mantenga, pues bloqueo la MAO y la COM. Puedo bloquearla. Puedo evitar que haya feedback. Puedo evitar que haya feedback. Y así, entonces va a seguir produciéndose más adrenalina. Oye, puedo actuar sobre la noradrenalina, sobre la dopamina, sobre ciertas enzimas para que se produzcan más. Sí, puedo hacer eso. Oye, puedo hacer a que las vesículas liberen más adrenalina. También puedo hacer eso. Entonces yo estoy actuando en favor de que se produzca más o que se libere más. Eso se llama una función indirecta. O sea, yo indirectamente quiero que haya más adrenalina. ¿Ya? Y la otra forma es la forma directa.
de forma directa, uy, ahora, ya, de forma directa, lo que yo quiero es que haya más adrenalina. ¿Y cómo es eso? Ah, pues simple, ¿no? ¿Qué tal si yo le meto más adrenalina? Si yo le meto más adrenalina, yo no necesito estar solicitando que se produzca más, ¿sí o no? Ya de frente, ¿no? Ya se mete toda la adrenalina, ya meto toda la adrenalina y ya funciona. Claro. Entonces, esa es la forma directa. De forma indirecta, como puedes ver, podemos utilizar opioides, adenosina, dopamina. Oye, podemos estimular a que se liberen más adrenalina con las anfetaminas, efedrina. Oye, ¿recuerdas a la efedrina? En los que se utilizan como descongestionantes. Ahí te compras, bueno, tu Tapsin, ya. Eso tiene su efedrina, su primo hermano de la efedrina. Vamos a utilizar cocaínas, anfetaminas, amitriptilinas, estimulando ciertos efectos. En este caso, la cocaína, la anfetamina y la amitriptilina evita de que se recapte la adrenalina. Entonces, ya sabes cómo funciona la cocaína. Esa es la acción indirecta. Podemos actuar sobre los liberadores con las anfetaminas. Inhibimos la MAO, inhibimos la COM, segilina, entacapone. Oye, ¿qué son estos medicamentos? Bueno, te cuento de que son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de Parkinson, ¿no? Inhibimos la captación, cocaína. Entonces, ese es el manejo, bueno, el manejo no, cómo es la neurotransmisión del sistema nervioso simpático y cómo podemos actuar sobre esta neurotransmisión aumentando la producción de adrenalina. Ahora, yo quiero meterle adrenalina de frente. Ya, pasamos entonces. Te decía que lo que tenemos que hacer es organizarnos. Ya hablamos todo sobre la acción indirecta. O sea, todo ese proceso podemos ahí bloquear, estimular y ya. Ahí están los liberadores, inhibidores de la MAO, de la COM, de la captación, ya. Eso ya hablamos. Ahora nos enfocamos en la acción directa. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es darle adrenalina o algo que se parezca a la adrenalina, ¿sí? Si le doy un medicamento que lo que busca es que tenga el mismo efecto que la adrenalina, sería perfecto, ¿sí? Entonces, para ello, te decía, tenemos dos tipos de receptores. Los receptores, un micrófono, por favor. Corina, su micrófono. Ya. Les decía, nosotros lo que buscamos es que hayan medicamentos que sean similares a la adrenalina o que actúen sobre ciertos receptores específicos para que funcionen de esta manera como la adrenalina, ¿no? O que tengan el efecto que tiene esta adrenalina. Para ello tenemos agonistas adrenérgicos, agonistas que ya habrás llevado, pues, ¿no? Ya me recuerdo que estabas con Marden, si no me equivoco, estabas llevando sobre el agonismo y antagonismo, ¿no? Ya entiendes, cuando yo digo agonista es alguien que sea similar. Cuando digo antagonista es cuando es alguien opuesto, que tenga su efecto opuesto, ¿no? Entonces, cuando yo digo que tienen acción directa y son selectivos, quiere decir de que se enfocan en un solo receptor. No solo alfa, no solo beta, sino son más específicos. Dicen alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y cuando yo digo no selectivos es cuando se van a varios receptores, pero los que van a todos son la epinefrina, la norepinefrina, bueno, obvio, ¿no? Porque son ellos los que son liberados, ¿no? La epinefrina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. La norepi, alfa 1, alfa 2 y beta 1. Recuerda, beta 2 no, ¿eh? Beta 2 no. La dopamina tiene el receptor dopa 1, ¿sí? Dopa 2, beta 1 y alfa 1, ¿ya? Ten cuidado con la dopamina, ¿ya? Y todas estas tres son conocidas como las catecolaminas. Esas son las catecolaminas. Todas esas son las catecolaminas. ¿Ya? Y las que no son epinefrina, norepinefrina o dopamina son las llamadas no catecolaminas. Y ya está. Ya puedes sacar al menos unas cuantas preguntas por ahí. ¿Cuáles son catecolaminas? ¿Cuáles no son catecolaminas? Eso por un lado. Ahora, si te das cuenta, hay agonistas
que son no selectivos. ¿Por qué? Porque no son tan específicos, ¿no? Pero sí, mira, es un agonista que va sí o sí al receptor beta, isoproterenol. Agonista que sí o sí va al receptor alfa, oximetazolina. Ya, bueno, sé que está bien difícil memorizarse los medicamentos, pero estos, de momento, todavía no te los aprendas. Trata de aprenderte estos de arriba, ¿sí? Los selectivos. Tenemos selectivos agonistas alfa 1, la fenilefrina, agonistas alfa 2, la clonidina, agonistas beta 1, la dobutamina, y agonistas beta 2, salbutamol, salmeterol, terbutalina. ¿Dónde trabajan estos? En los pulmoncitos, ¿no? En los pulmoncitos. ¿En qué momento utilizamos esto? Cuando hay crisis asmáticas o para tratamientos a largo plazo del asma. Ahí es donde radica la importancia de estos medicamentos. Mira, hay medicamentos que son agonistas beta 2, pero que tienen un efecto en un espacio de tiempo muy corto, de minutos. El ejemplo, salbutamol. Hay medicamentos que toman su tiempo, que puedes utilizarlos incluso 2 veces al día, 1 vez al día, terbutalina, salmeterol. Eso vamos a hablar ahorita, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hablar son de los receptores. Otra vez, voy fastidiando con los receptores. Te decía, tenemos 2 tipos de receptores. Creo que esto va a funcionar con... Espera. No, eso no lo vi venir. Ya, a ver. Cuando hablamos de los receptores alfa, beta, hablamos también de proteínas, de las proteínas G. De proteínas G que no son únicas, no son proteínas G y listo, son proteínas G que pueden ser proteínas GS, GQ y GI, ¿ya? Proteínas GS, GQ y GI. GI, recuérdate, I de inhibitoria, ¿ya? Esa sería una de las primeras proteínas del tiempo. I de inhibitoria, ¿ya? Y la S, la GS, es la que se encarga de todos los receptores beta. Beta 1, beta 2, beta 3, ¿ya? A ver, ordenemos un poco. Cuando hablamos de los receptores GS, GQ y GI, hablamos de 2 formas. Una que sea inhibitoria, GI, y otra que sea estimulante, que son GS y GQ. Estos 2 son estimulantes. GI es la única inhibitoria, ¿ya? ¿Y a qué receptores van? Pues no, las proteínas GS. La GS va a los receptores beta. Y la GQ va al receptor alfa 1, y bueno, los colinérgicos que no vamos a ver. Y la GI va al receptor alfa 2. La mnemotecnia que yo utilizaba era, no sabía, bueno, actualmente ya habrán escuchado de un joven que dice no ser TikToker, dice ser celebridad, Kuno, no sé si habrán escuchado de Kuno. Ya, mira. Yo antes decía GQ, como termina en U, o sea GQ1, ¿ya? Entonces es alfa 1. ¿Ya? Así también puedes recordar al que no es TikToker, al que es celebridad. GQ1, alfa 1, ¿ya? Alfa 1. Y GI es lo que queda, bueno, porque recuerdas que GS es a todos los betas, ya. GI es al alfa 2, al que queda. Y el alfa 2 es inhibitorio. Y eso no te tienes que olvidar. Alfa 2 inhibitorio. Alfa 2 inhibitorio. GQ, alfa 1, y GS, todos los beta. Beta 1, beta 2, beta 3. Ahora, ¿cuál es la función de estas proteínas G? Estas proteínas G, una vez, toda esta función, todo esto no tienes que memorizarte, solo entender que estas proteínas GS lo que hacen es que permiten la formación de AMP cíclico y esto, la formación de fosfoquinasa A. AMP cíclico y fosfoquinasa A, que lo que va a generar es que se produzca calcio. Y si se produce calcio, pues vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. Beta 1, beta 1. Efecto ionotrópico también, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de eso, hay una diapositiva de eso, no se desesperen. Y cuando hablamos de GI inhibitoria alfa 2, lo que va a hacer es inhibir, o sea, llega el agonista adrenérgico, se instaura con el receptor, sale la proteína G y lo que hace es inhibirse, y ahí queda, y no tiene más efecto. Lo que hace la proteína GQ, por otro lado, es muy similar a la
esa, porque decía que los dos son estimulantes, no son estimuladoras. Ya. Llega llega la adrenalina, el agonista adrenérgico, al receptor alfa 1, sale la proteína G, este caso sería la GQ, y va a seguir una serie de procesos en los cuales va a generarse bueno, lo importante es que va a generarse calcio, va a aumentar calcio y la fosfoquinasa C, ¿ya? Gracias a que se va a formar el diacilglicerol. El diacilglicerol va a permitir que se forme la fosfoquinasa C. Entonces, ¿para qué es importante entender no mucho el procedimiento, sino el resultado? El resultado. ¿Qué quiere decir que se produce fosfoquinasa A? Que va a permitir que aumente calcio, ¿no? ¿Qué quiere decir que se produce acá fosfoquinasa C? También calcio. ¿Ve? El inositol fosfato 3, si más no me equivoco, ¿no? Permite que se produzca calcio, ¿no? También potasio. No solamente calcio, sino también potasio. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de ya enfocándonos, el receptor beta 1 ¿recuerdas? La proteína GS es la que va a todos los beta 1, beta 2, beta 3, que no son muy utilizados, receptor D1 también. Lo importante es que en beta 1 aumente el AMP cíclico y calcio, y en beta 2 la fosfoquinasa A promueve la salida de potasio y de calcio. Ahora, mira, si te das cuenta, la beta 2, el receptor beta 2 promueve la vasodilatación, pero el procedimiento era casi similar, ¿no? Llega la proteína G y todo, y, y a la proteína GQ, que tiene el alfa 1, lo que produce es vasoconstricción. O sea, como que algo paradójico, ¿no? Porque mira, si te das cuenta, en procedimientos similares, solo que por ahí puede cambiar por el AMP cíclico, por la fosfoquinasa CA, pero la idea es que los dos son estimulantes. Y siendo estimulantes, lo que hacen uno es vasoconstricción y el otro vasodilatación, como que algo contradictorio, ¿no? Ya, lo que sucede es que lo que sucede en alfa 1 es que haya vasoconstricción por la producción de calcio. Y lo que sucede en el receptor beta 2 es que lo que va a permitir es la salida de potasio y calcio. Ese es el detalle, que uno promueve la formación de calcio, más que formación, tener más calcio, mientras que el otro promueve eliminar, sacar potasio y calcio. Ahí está el por qué uno vasodilata y el otro vasoconstriñe. ¿Ya? Y bueno, la proteína G inhibitoria con alfa 2, ya sabes, inhibe la neurotransmisión, ¿no? Es inhibitoria. Hay otra mnemotecnia que algunos utilizan también para que se recuerden, quizás no quieran recordarse de Q1, es el KISS, ¿ya? KISS, Q-I-S-S-S. Simplemente escribes KISS y ya, y pones en orden, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, D1, y ya sabes, ¿no? Que proteína GQ, proteína GI, proteína GS, todas las betas son S, te dije, ¿no? Hasta el D, de dopamina, ¿no? Todos. Y ya ahora sí ya no les fastidio más con las proteínas G, con los receptores. No mucho. Ahora vamos a hablar sobre los efectos farmacológicos que va a haber con respecto a los receptores. Entonces, yo, otra vez, un agonista adrenérgico, coloco, y este agonista adrenérgico va y va a hacer su efecto en el ojito. Lo que va a generar es midriasis, ¿sí? Simpático midriasis, ¿te acuerdas? Ya, midriasis. A ver, y su efecto es positivo, ¿no? Su efecto es positivo. Si yo, a ver, un dato adicional. ¿Qué pasa si yo le coloco un agonista adrenérgico a un paciente que tiene un glaucoma de ángulo cerrado? Si el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado, hay que tener mucho cuidado. Es una contraindicación. Glaucoma de ángulo abierto, ahí sí, puedes colocarlo. Para bajar la presión intraocular, ¿sí? Ahí sí puedes colocarle para bajar la presión intraocular, pero si es un glaucoma de ángulo cerrado, no te atrevas a colocar un agonista adrenérgico. A ver, otro efecto sobre la piel
vasoconstricción y piloerección. Específicamente con los receptores alfa 1 y alfa 2. Sobre la glándula salival, por efecto del receptor alfa 1, inhibe la salivación, tiene un efecto negativo. Sobre el corazón, y acá, importantísimo, asterisco de importante. Beta 1, el receptor del corazón es beta 1, receptor del corazón beta 1, te van a preguntar toda la vida, ¿sí? Beta 1. ¿Qué es lo que promueve? La contracción, aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Vasoconstricción, y eso es gracias al alfa 1, vasodilatación gracias al beta 2. Te explico. Si yo doy adrenalina en altas dosis, lo que voy a generar es una vasoconstricción. Si yo coloco adrenalina en bajas dosis, lo que va a generar es una vasodilatación. ¿Por qué? Porque son bajas dosis y estas bajas dosis van a activar al beta 2. Y si son altas dosis van a activar al receptor alfa 1. ¿Sí? Ese es el efecto. Son efectos positivos, pero de algún modo podremos decir antagónicos, de acuerdo a cuánta dosis tú le das. Sobre el mastocito. Este es el mastocito. Mastocito. El mastocito tiene receptores beta 2. ¿Ya? ¿Y con qué se relaciona el mastocito? Lo vimos en la primera pregunta, la primera, ¿no? La segunda pregunta, de anafilaxia. El mastocito tiene un efecto respecto a la anafilaxia. Y si le doy adrenalina, pues el mastocito se inhibe la función del mastocito. Es por ello que el tratamiento era adrenalina endovenosa. Claro que puedes darle intramuscular, puedes darle subcutánea, hay presentaciones para intramuscular, subcutánea, pero tienes que actuar rápido en estos casos. Imagínate, estás solo en tu posta, hay una intoxicación, una anafilaxia, tienes que actuar rápido, no estar pensando en colocarle intramuscular, que ya habrás hablado de eso, de ese tema, pues, ¿no? De farmacocinética, según la vía de administración, cuál llega más rápido a la sangre, cuál es el problema del efecto del primer paso y todo ello, ¿no? Entonces, la idea es colocar la adrenalina endovenosa lo más pronto posible. Corticoides también es importante colocar, ¿no? La vía aérea también, no te olvides, ya recuerda el ABC. Sobre los pulmones, lo que promueve la adrenalina o todos los aguantes adrenérgicos es la broncodilatación. Hay receptores alfa 1, hay receptores beta 2, pero lo que más hay es los beta 2, son los que están en mayor cantidad y sobre ellos va a funcionar la broncodilatación. Sobre gastrointestinal, hay más receptores beta y estos van a promover la relajación intestinal, inhibir la motilidad. Son los beta 2, ¿no? Beta 2, en su mayoría. La hiperglucemia, respecto ya a temas endocrinos, si bien hay receptores alfa 1, beta 2, la hiperglucemia que también es un efecto positivo, ¿no? Ahora, sobre la sobre la glándula suprarrenal, te decía, ¿no? ¿Recuerdas una de las primeras diapositivas en la que dije, esta es la más importante, que tienes que prestar atención al 100% por los receptores? Ya, y te mostraba la última línea, que te decía, mira, no hay un ganglio que se encuentre entre el sistema nervioso simpático y la médula adrenal. No hay un ganglio, ya. Acá no hay tampoco un ganglio. Eso quiere decir de que el receptor ¿qué era? ¿Era un receptor alfa, beta? No, ¿sí o no? No era ni alfa ni beta. Era un receptor nicotínico. No hay receptores alfa, beta en la glándula suprarrenal, porque de acá sale toda la adrenalina para la sangre. Toda la noradrenalina. ¿Sí? En el riñoncito, vasodilatación en las arterias y venas renales, ¿no? Y esto es por el efecto DOPA, el receptor DOPA. La vejiga. En la vejiga, beta 2, el receptor beta 2 relaja el músculo liso del detrusor, ¿ya? Ese es el efecto negativo.
Y el alfa 1 aumenta el tono del esfínter. ¿Qué pasa si yo coloco adrenalina y la adrenalina se va hacia, o el agonista adrenérgico se va hacia el alfa 1 en el útero, al receptor alfa 1 en el útero? Contraen el útero. Y si este agonista va con especificidad al beta 2, al receptor beta 2, va a relajar el útero, ¿sí? Esta diapositiva es muy importante. Yo sé que es un poco tedioso, pero tienes que memorizarte. Tienes que memorizarte esta diapositiva, no hay de otra, y solo así vas a poder entender los efectos adversos con lo que se le conoce como el síndrome adrenérgico, cuando hay una intoxicación por adrenalina, y vas a conocer básicamente cómo funciona en cada órgano, ¿no? El ionotropismo, el cronotropismo, que ahorita lo vamos a ver. Ahora, empezamos con adrenalina. Esto sí tengo que hablar, sí o sí, adrenalina, noradrenalina, dopamina, sí, porque son los más importantes. Cuando hablemos de tabla, ya eso podríamos dejarlo por otra clase, porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo. La adrenalina aumenta la resistencia vascular periférica, eso quiere decir que va a promover la hipertensión arterial. A poca dosis genera hipotensión en el receptor beta 2, si le doy poco, genera hipotensión. ¿No? Mira, si yo le doy pocas dosis hay hipotensión, pero si yo le doy altas dosis de adrenalina, le hace hipertensión. Eso explica esta diapositiva anterior, ¿recuerdas? Vasoconstricción, vasodilatación. Alfa 1, beta 2. Decía, a bajas dosis actúa sobre beta 2 y produce vasodilatación. A altas dosis actúa sobre alfa 1 y produce vasoconstricción. Genial. Ahora, este es un dato importante porque me ha pasado, chicos, y yo soy responsable de esto. Tiene un efecto ritmogénico. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción periférica, menor periodo refractario, mayor repolarización. ¿Qué quiere decir? Que el problema de la adrenalina es que va a generar arritmias. Arritmias. Entonces, estas arritmias se van a poder mostrar en el EKG, ¿sí o no? Ya. A modo de experiencia, tuve un familiar que tuvo una anafilaxia porque este paciente era alérgico a sulfas y no sabía. Consumió Bactrim, tú sabes que Bactrim tiene sulfa, trimetoprim, sulfamethoxazol, y pues empezó a hacer una anafilaxia de esas fuertes en las cuales estaba igualito que el paciente de los mariscos, de la pregunta, ya igualito, y estaba solo en casa. Entonces, lo importante es que tienes que tener adrenalina en casa, de donde sea. Tienes que tener adrenalina en casa por si las moscas, ¿sí? Por suerte sí tenía adrenalina. El problema es que nos pasamos de dosis. Le damos adrenalina y bueno, era mi tío. Lo que pasaba con él era que decía, me duele la cabeza, ¿qué está pasando? Ah, se le está subiendo la presión, tenía hipertensión. Y después cuando llegamos ya a la clínica, le sacan un EKG y en el EKG aparece pues infarto. Hay arritmias. No era lo que había sucedido, sino que la adrenalina tenía el efecto ritmógeno y uno confundió ese efecto ritmógeno pensando que era un infarto. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Yo estaba desesperado, es un infarto. No, pero no hay que tener mucho cuidado con eso. No, también tiene un efecto inmunomodulador, menos potasio, disminuye el potasio, ¿no? Y bueno, la vía de administración puede ser subcutánea, intramuscular, inhalatoria, y pues obviamente la vía más importante, endovenosa. La distribución, bueno, se distribuye poco en la barrera hematoencefálica, sí pasa placenta y pues sí pasa la leche materna. El metabolismo, la MAO y la COM, ¿no? La MAO y la COM también tiene metabolismo hepático, no te olvides. Y la excreción renal en su mayoría en forma de metabolitos, ¿no? Esta forma metabolizada. Ácido mandélico, ¿no? Ácido mandélico. Que es importante mencionar que el ácido mandélico es muy utilizado para el diagnóstico del feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? El feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal, ¿no? Productor de adrenalina. Es importante el ácido mandélico, ¿sí? No lo olvides. Y la utilidad. Bueno, acá hay una mnemotecnia
que es A, B, C, D, E, G, ¿ya? ¿Cómo es esto? A de anafilaxia, shock. ¿Cómo le das al paciente? Pues endovenoso. No todos los shocks, por si acaso. Si hay un shock que es refractario, puede ser un shock séptico, ya ven, un shock séptico. Este shock séptico es refractario a los líquidos. Si es que ya has llevado, y si no has llevado, ya entiendo. Cuando hay un shock séptico, ¿qué quiere decir? De que el paciente ya no responde a los líquidos. Cuando hay un shock hipovolémico, quiere decir cuando hay poco volumen de sangre en la circulación, si nosotros le colocamos líquidos, va a responder. Pero cuando nos encontramos en un problema en el que no responde, podemos utilizar epinefrina, ¿ya? Broncoespasmo, también. Asma, en estos casos se puede utilizar en forma de nebulizaciones. Se puede nebulizar a estos pacientes con adrenalina al 2%. Bueno, C de paro cardiorrespiratorio, endovenoso, ¿sí? Bueno, recuerda que ante un paro cardiorrespiratorio, lo que puede suceder es que haya, a ver, una arritmia, ¿sí? Hay una arritmia que lo que va a generar, pues, ¿no? Lo que vamos a hacer ante un paro cardiorrespiratorio, ante estas arritmias, es primero desfibrilar. ¿Podemos o no desfibrilar? En caso sea imposible desfibrilar o ya lo hemos intentado, podemos intentar con adrenalina, ¿sí? Se puede colocar adrenalina. Eso tienen que revisarlo con las guías que todos los años sacan guías, ¿no? De los ATLS, ¿no? Esas guías tienen que revisarlo también. Difiere anestésicos también la utilidad. Epistaxis para elevar la presión arterial y en glaucoma de ángulo abierto. Si utilizamos en glaucoma de ángulo cerrado, podemos perder la vista del paciente. En vía tópica, la idea es disminuir la biopresión intraocular, que debe estar elevadísima. El glaucoma es la elevación de la presión intraocular, ¿sí? Tenemos que disminuirla, podemos utilizar la adrenalina. Ahora, no les estoy diciendo que es de primera elección, ¿eh? No les estoy diciendo que es de primera elección. Para ello, cuando lleven oftalmo van a ver qué medicamentos se debe utilizar primero, qué colirios, etcétera, ¿no? Y cuál es el tratamiento del glaucoma. Ahorita lo que estamos hablando simplemente es viendo las utilidades que tienen estos medicamentos. Hablando de la noradrenalina y de la dopamina, ya ven. La noradrenalina lo que hace es aumentar la resistencia vascular periférica y eso va a generar que haya hipertensión arterial, gracias a los receptores alfa-1. Y disminuir el flujo sanguíneo renal, gracias a los receptores alfa-1. También lo que permite la noradrenalina es la hiperglucemia. ¿Cuándo utilizo noradrenalina? Cuando hay un shock séptico que no responde a líquidos. La vía de administración endovenosa. A ver, CVC. A ver, chicos, ¿quién sabe qué es CVC? ¿Alguien que sepa qué es CVC en una vía de administración que dice endovenosa? Los leo, chicos, o los escucho si quieren participar. Catéter venoso central. Claro, catéter venoso central. SVC, catéter venoso central. Lugar más frecuente de colocación de catéter venoso central. A ver si saben, a ver si saben. ¿Cuál es el lugar más frecuente en el que se coloca el catéter venoso central? Estas ya son preguntas random, ya esto no tiene mucho que ver con el tema, pero carótida, a ver, puede ser o no. ¿La carótida es una arteria o es una vena? El lugar más frecuente es subclavicular, ¿ya? Por eso dice catéter venoso central, ¿ya? Y se coloca, pues, a ver, ajá. El catéter venoso central es un modo de tratamiento que se utilizan y que también la función que tiene el catéter venoso central es poder colocar medicamentos o alimentación, ¿ya? Y el lugar más frecuente de colocación es subclavicular, ¿ya? En la subclavia. El segundo lugar en frecuencia, la yugular interna. Y el tercero, la femoral. Son los lugares más frecuentes de utilización, pero siempre se trata de hacer subclavicular y yugular. Ya,
Bueno, ese es otro punto que solo quería mencionar. Distribución. Se puede distribuir bien a todos los tejidos, pero no cerebro. Metabolismo, MAO, COM, ya sabes, hígado y excreción renal en forma de metabolitos, digamos. La dopamina, lo mismo, donde todo esto es lo mismo para noradrenalina y para dopamina, ¿ya? A ver, cuando nosotros utilizamos dopamina, hay que tener en cuenta este punto. Si nosotros colocamos de 1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, lo que vamos a estimular es el receptor DOPA. Y lo que vamos a generar es una vasodilatación renal. No tanto aprender a hacer esto, sino que si le doy a bajas dosis, si le doy a moderadas dosis, o si le doy a altas dosis. Si le doy a bajas dosis, estimulo el receptor DOPA1 y genero vasodilatación renal. Si le doy a dosis moderadas, lo que hago es hacer un ionotrópico positivo por estimulación de receptores beta, específicamente beta 1, ¿no? En el corazón. Y si doy a altas dosis, lo que genero es vasoconstricción por estimulación de receptores alfa 1, ¿no? Utilidad. Hipotensión aguda, shock séptico. Ojo, no es el de primera elección, no es el de primera elección la noradrenalina, la dopamina, pero también se utiliza. Shock cardiogénico. Disminución del gasto cardíaco de un paciente que tenga insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. ¿Sí? Descompensada. Ahora, eso, todo lo que hablamos era de los agonistas no selectivos, sino de las catecolaminas. Vamos a que no se me pierdan. Teníamos los agonistas adrenérgicos de acción indirecta y los de acción directa. ¿Sí o no? Y de los de acción indirecta, vimos a lo que eran los liberadores, los que actuaban durante la formación, ¿no? Y la eliminación de los neurotransmisores, ya, esos eran la acción indirecta. Y los de acción directa, ahorita hemos hablado de epinefrina, norepinefrina, dopamina. O sea, epinefrina o adrenalina, que eran no selectivos. Ahora vamos a hablar de los selectivos, de todos estos de acá. O sea, los que sí van a un receptor en específico. Los de los agonistas no selectivos, pues se iban a todo sitio, ¿no? Ahora, agonistas selectivos. Decíamos que hay agonistas selectivos que sean alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Ya, los alfa 1, el importante es la fenilefrina, ¿no? Te decía, ¿no? Que se utilizan como descongestivo, ¿no? Dentro de los TAPSI, con sus primos hermanos de la fenilefrina. Y tenemos la clonidina. No vamos a hablar de la clonidina mucho porque, bueno, esa se utiliza en el tratamiento de hipertensión arterial y tampoco no es de primera elección la clonidina. En hipertensión arterial hay otros medicamentos que se utilizan. ¿Ya? Respecto a los agonistas beta 1, dobutamina, a ver, la dobutamina, la dosis 2 a 10 microgramos es un ionotrópico. Esto es importante, es ionotrópico, dobutamina es ionotrópico. Y cuando yo utilizo dobutamina, en insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico, ya. Tampoco no es de primera elección. Acción, agonistas beta 2 de acción corta y de acción prolongada. Ya, esto es importante. ¿Qué quiere decir esto? Acá estamos hablando sobre el asma. Y acá, esto es asma. ¿Ya? Asma, también es EPOC y todo. O sea, neumo. Si nosotros utilizamos un agonista beta 2 esos pulmoncitos, beta 2 pulmoncitos. Agonista beta 2 de acción corta quiere decir de que va a actuar rapidísimo. De 2 a 15 minutos, como dice. 2 a 15 minutos y ya está. Ejemplo, salbutamol, terbutalina. Son agonistas que actúan rapidísimo. El salbutamol, 2 puffs, sí conocen pues, el salbutamol, que es como un tubito en forma de T que presionas 2 veces, esos son 2 puffs, el paciente respira o aspira eso, y pues ahí está aspirando, pues no, el salbutamol y pues ya va a tener su efecto agonista beta 2 en los pulmoncitos. Y la terbutalina, que se hace en forma de nebulización, ¿ya? Eso es de acción corta.
Y de acción prolongada, salmeterol, formoterol. No formola, formoterol. El salmeterol en puff y el formoterol en nebulización. Estos pueden hacer todavía en 2 tomas o 2 puffs cada 12 horas, ¿no? 2 veces al día. ¿Cuál es lo importante en todo esto? Cuando nosotros tenemos un agonista de acción corta, si bien su tiempo de acción va a ser rápido y no va a ser por mucho tiempo, es de suma importancia cuando tenemos una crisis asmática, cuando tenemos un broncoespasmo. Nos va a ayudar mucho estos por su acción de ser agonista beta 2. Y la acción prolongada, pues ya es en el tratamiento a largo plazo en pacientes con asma, con hipo. Entonces esto tenlo en cuenta, al doctor Fujita le encanta preguntar esto. Vamos a poner ojo. Al doctor Fujita le encanta preguntar esto, así que tenlo en cuenta. A ver, los efectos adversos. La nemotecnia es MAX. ¿Ya? Para efectos adversos generales de todos los agonistas, de todos. No olviden nada de hablar acá, ¿no? MAX. Quiere decir M de midriasis, la A de agitación, arritmia. ¿Te acuerdas de arritmia de mi triste historia? Arritmia, angina, T de taquicardia, H de hipertensión, hipertermia, S de sudoración, imagínate, puede llegar hasta convulsionar el paciente. Si le das demasiado, entonces cuando le das mucha, adrenalina. Así que no le des mucho. Te puede causar todo esto, arritmias, taquicardia, hipertensión. Ten en cuenta eso. Y eso se le conoce como el síndrome adrenérgico. Manejo, no hay un antídoto. Podríamos plantear, oye, si estamos hablando de los agonistas, ¿por qué no le damos un antagonista? ¿No? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Si estamos hablando de los agonistas adrenérgicos, porque van a ir por los receptores alfa, receptores beta, oye, si le doy un antagonista, va a bloquear, o puedo darle un beta block, claro, puedo dar un beta block, ¿no? Y lo bloquea, pero solamente va a bloquear los receptores beta, y los alfa no, ¿sí o no? Ya, entonces por ello, el tratamiento son las benzodiazepinas, ¿ya? Hablemos de agonistas y ahora nos faltan antagonistas, y ya estoy acá. De los antagonistas, neurotransmisión del sistema nervioso simpático. Ya sabes todo esto y cómo debe trabajar el antagonista, bloqueando, ¿no? Te decía, oye, podemos darle bloqueadores, ya, pero si damos alfa bloqueadores, puede ser, ¿no? Si damos beta block, también puede ser, ¿no? Pero el tratamiento o el manejo de elección es, en los pacientes que tengan un síndrome adrenérgico, es las benzodiazepinas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de los beta block? Pues bloquear, esa es su función. Bloqueas el receptor. Y si no llega al receptor, compites. Esta es una función, bueno, este es un efecto competitivo. ¿Ya? Compite con la adrenalina por el receptor. Y va a ganar. Entonces, lo que va a generar es que la adrenalina, pues, ya no tenga un efecto. Ahora, sí, hay que primero ubicarnos, hay que clasificarlos, no hay que mandarnos con todo. Y estos antagonistas adrenérgicos son un montón. Si decimos que hay antagonistas adrenérgicos que son específicamente para alfa y otros que son para beta, ¿ya? Los que son para alfa son no selectivos, como las imidazolinas, como el fenoxibenzamina, fentolamina, ya. Y los alfa-1 selectivos, los que sí quiero que memorices. Las quinazolinas, que tienen como medicamento bandera, antagonista alfa-1 selectivo bandera, tamsulosina. Utilizado en los pacientes que tengan patologías prostáticas, ¿no? Hiperplasia prostática benigna. Es el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. También podemos utilizar doxazocina, prazosina, todo. Si te dicen alfa-1 selectivos, tú piensas próstata. Es un medicamento para la próstata. Podemos también utilizar la ergotamina, otro medicamento que es un ergótico. Alfa-1 selectivo, próstata, punto. Alfa-2 selectivos, yuimbina, no se utiliza, así que aprende para el examen. ¿No? Creo que yo recuerdo al doctor Fujita que acá rato lo mencionaba. No sé ni para qué, pero lo mencionaba. No me acuerdo ya de qué hablaba de yuimbina.
Antagonistas beta. Tenemos primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Sí? Hay muchas formas que lo clasifican, pero esta es la clasificación más importante que debes tener. Y tenlo en cuenta. Primera generación. O sea, primero se hicieron antagonistas beta, y los primeros que salían eran unos que no se ubicaban solo para beta 1, solo para beta 2, sino simplemente iban por los beta y los bloqueaban. El primero, el propranolol. Después está el timolol. ¿Ya? Son los primeros que se utilizan. Después dijeron, no, hay que fabricar agonistas beta que sean específicos. Ahí es donde salió los de segunda generación. Y estos eran beta 1 selectivos. El atenolol, bisoprolol, esmolol. ¿Ya? Y después dijeron, no, hay que seguir mejorándolos. Ya sabemos que estos medicamentos son utilizados en cardio. Entonces, oye, y si lo que hacemos no solamente es ir por el beta 1, sino también hacer a que se produzca óxido nítrico, y este óxido nítrico tú sabes que lo que promueve es la vasodilatación. Ya, genial. Entonces hay que crear los cardioselectivos. Y así sale el celiprolol, nebivolol. Oye, pero pueden haber unos que son no cardioselectivos, como los carvedilol, labetalol. ¿Ya? Todos los LOLs son los antagonistas beta. ¿Ya? Acuérdate, sí, los LOL, antagonistas beta. Ahora, ¿cómo utilizar cada uno de estos? Se va a utilizar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a cómo sea la orientación de estos medicamentos dentro del tratamiento de la hipertensión, porque son medicamentos utilizados en la hipertensión. ¿No? Efectos farmacológicos. ¿Recuerdas este esquemita del inicio que te dije? Tienes que memorizarte porque este es el kit del asunto y vas a entender todo ya. Mira, acá la midriasis es por alfa 1, ¿sí? Pero humor acuoso es por el beta 1. Yo disminuyo el humor acuoso con un bloqueador beta. ¿Ya? Ese es un efecto. Oye, ahora, ¿qué pasa con la vasoconstricción, con la piloerección? Ya, con un alfa bloqueador, lo que yo hago, alfa block, lo que hago es vasodilatación. Si era vasoconstricción, el bloqueador va a generar vasodilatación. ¿Ya? De los vasos sanguíneos de la piel, obviamente estamos hablando de piel. ¿Qué pasa acá? Si yo doy un alfa block, un bloqueador alfa, lo que va a generar, en vez de que el alfa 1 que hacía vasoconstricción funcione, le voy a generar una vasodilatación. Vasodilatación. Ahora, tú recuerdas con esta fórmula de fisio, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia. ¿Qué pasaba si le bajaba la resistencia? Bajaba la presión arterial, puede bajar el gasto cardíaco. ¿Y qué pasa si baja tanto? ¿Qué es lo que dice el cuerpo? Oye, está bajando mucho, este man se quiere matar. ¿Qué hace? Bota un montón de adrenalina por doquier. Y eso se le conoce la taquicardia refleja, la hipertensión refleja. Está botando tanta adrenalina, que este efecto del bloqueador alfa, que era vasodilatación, ya no va a surtir efecto. La adrenalina a altas dosis va a generar vasoconstricción, taquicardia refleja. Tanta presión baja va a generar a que aumente la adrenalina y eso va a llevar a una taquicardia refleja. Oye, pero probablemente el paciente esté teniendo un shock hipovolémico. No importa, va a tener una taquicardia refleja. Hola, Corina. Ya, ok. Sí, seguimos. ¿Qué pasa acá? Cuando nosotros hablamos, primero en la vejiga. Tenemos los alfa block, que lo que van a hacer es relajar el esfínter. Los alfa block van a relajar el esfínter. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si el alfa 1 lo que hacía era aumentar el tono del esfínter,
Si yo le doy un alfa block, va a hacer a que ya no funcione alfa 1 y sí va a funcionar beta 2. A beta 2 no lo estoy bloqueando, solo estoy bloqueando alfa 1. Entonces, va a relajarse el músculo liso del detrusor, entonces va a poder miccionar bien. ¿Por qué es importante esto? Porque es el efecto que hace tamsulosina, prazosina, finasterida. Te decía, ¿no? Tamsulosina. Cuando yo te decía bloqueador alfa 1, ¿en qué tenías que pensar? Próstata. Ya está. Tamsulosina, prazosina, finasterida. Bueno, estos medicamentos que vas a verlo mañana también tienen función respecto a la hiperplasia prostática benigna. Oye, ¿y cómo diagnostico la hiperplasia prostática benigna? Tacto rectal, ¿no? También, bueno, eso nos orienta. El PSA también es importante. PSA, eso también nos orienta para ver si el paciente no tiene una hiperplasia prostática benigna, sino tiene un cáncer de próstata, ¿no? Sí, es importante también ello. Y hay valores mínimos y hasta qué valor se considera normal, hasta qué valor podemos pensar en que ya el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna y a partir de cuánto ya, no me acuerdo de los datos, pero ya hay una cantidad mínima, la cual nosotros sabemos que lo que probablemente tenga el paciente no es una hiperplasia prostática, es un cáncer de próstata. Ahora, estos medicamentos tamsulosina, prazosina, actúan sobre alfa 1. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función que hacen? Pues relajar, porque bloquean al alfa 1 y así permiten que se relaje el esfínter y pueda poder miccionar bien. El finasteride también, que actúa sobre un receptor 5-alfa sobre una enzima, la 5-alfa reductasa, sobre la 5-alfa reductasa, también tiene ese efecto, ¿sí? Ahora, si tengo un alfa block y actúa sobre el útero, lo que va a generar es un efecto uterotónico, ¿sí? Uterotónico, porque está bloqueando el alfa 1, ¿sí? Como ya mencionaron en el inicio de la presentación, las mnemotecnias, nunca pueden faltar. A ver, primero, acá hay unos datitos que no puedes olvidar, ¿sí? Cuando te pueden preguntar sobre qué medicamentos beta blocks selectivos son agonistas también con el beta 2, recuerda, celiprolol, carteolol, bopindolol, búscate mnemotecnias para que te aprendas. Bloqueo del calcio, carvedilol, calcio, carvedilol, y a los demás betaxolol, bevantolol, si es que te preguntan, ¿no? Porque lo mejor preguntan sobre carvedilol. Bloqueo de potasio, tilisolol y sotalol también se ha mencionado, pero esto nunca me han preguntado. Así que no te aprendes. Un efecto antioxidante, sí, carvedilol, eso sí recuerda. Antioxidante, carvedilol. Ahora, betabloqueantes no cardioselectivos. Son un montón. Acá lo tenías. Decía carvedilol, labetalol, pero solamente de los de tercera generación. El propranolol también es no cardioselectivo. ¿Sí? Entonces, para que no te olvides, la mnemotecnia. La cardióloga, en vez de decir isopropina, tisopropina. Labetalol, carvedilol, timolol, sotalol, propanolol, pindolol, naolol. La cardióloga tisopropina, y te acuerdas de los betabloqueantes no cardioselectivos. Y de los betabloqueantes cardioselectivos, ¿recuerdas a la que cantó la canción Titanic, Celine Dion? Ya, acá. Celine Dion está medio selectivo. Celiprolol, nebivolol, bisoprolol, esmolol, atenolol, metoprolol. Fácil te vas a recordar las mnemotecnias, el problema va a ser recordar todos los medicamentos. Sí, ya sé, también es un poco complicado, pero es la mejor forma que puedo utilizar para recordar estos medicamentos. Ahora, ¿cuál es el betabloqueante con la vida media más corta? El esmolol. ¿Y cómo te acuerdas? Small, pequeño, ¿sí? En inglés, ¿no? Y el betabloqueante con ACI, ¿qué quiere decir ACI? Cuando dice betabloqueante con ACI, se refiere a un betabloqueante que va hacia beta 2, hacia el receptor beta 2. Pindolol, alprenolol,
acebutolol, celiprolol, oxprenolol. ¿Ya? El detalle con estas mnemotecnias es que puede que te pregunten, ¿ya? Puede que te pregunten de estos que son muy poco utilizados, oxprenolol, pero lo que sí tienes que recordar son los que están en este esquemita. Estos son los más importantes, los que sí vas a utilizar, ¿ya? Este esquemita, esta clasificación, tiene a los medicamentos más utilizados, a los que sí vas a utilizar en realidad, porque hay algunos que solo están para la teoría y no valen la pena memorizarse. Quizás cuando esté dando fármaco para el examen, para ahí, nada más, pero después no lo vas a utilizar. Estos sí, estos del esquema sí los vas a utilizar. Bueno, Yombina no, ese no. Ya, pero los demás sí, ¿ya? Entonces, la idea de esta presentación era esquematizarlos porque también es un montón, o sea, tendríamos que ponernos a hablar de cada uno de los medicamentos y nos vamos a pasar toda la noche. Ahora, toxicidad por betabloqueantes, ¿ya? Hipotensión, bradicardia, prolongación de... Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un paciente que tiene hipertensión. ¿Ya? Tenemos un paciente que tiene hipertensión. Le doy un beta-block. ¿Por qué tiene hipertensión? Porque el paciente pues no tiene mucha liberación, puede ser, pues, ¿no? de un agonista adrenérgico, ¿no? Entonces, le doy un beta-block. Le doy un beta-block y lo que debería generar es que baje la presión arterial. Pero, ¿qué pasa si yo le doy mucho beta-block? Me excedo con darle beta-block. Allá, va a llevarlo a una hipotensión, a una bradicardia, prolongación del segmento aurículo-ventricular, ensanchamiento del complejo QRS en el EKG, va a llevarlo a convulsiones, el paciente va a estar deprimido, hipoglucémico, nos va a orientar a que es una toxicidad por beta-block. El tratamiento de elección, glucagón, el tratamiento de elección, glucagón. Agonistas adrenérgicos también puedes utilizar. Este glucagón es el antídoto, Atropina, inhibidores de fosfodiesterasa. Hablando de antídotos, a ver, ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por paracetamol? A ver, chicos. Antídoto de la intoxicación por paracetamol. A mí me gusta hacer preguntas un poco random. Digo una palabra y me acuerdo de otro tema. Ah, sí, acetilcisteína, correcto, Luis. Ese es el antídoto de elección, ¿no? De la intoxicación por paracetamol. Y recuerda, pues, ¿no? Una intoxicación por paracetamol a largo plazo no te va si bien es cierto, en un momento va a afectar al hígado, porque afecta, lo que hace es hacer una necrosis centrolobulillar de la zona 3, si más no me equivoco, del hígado. Entonces, a corto plazo sí va a haber una necrosis, pero a largo plazo no va a dejar secuelas. Así que tranquilos cuando tengas un paciente que tenga pues una intoxicación por paracetamol, que es muy frecuente, como todo el mundo lo vende y todo el mundo lo compra, ya. Es muy frecuente la intoxicación por paracetamol. Bueno, chicos, eso es todo. Espero haber cumplido sus expectativas y la idea de esta ponencia es organizarnos, no excedernos en dosificación, en para qué, para cuándo, sino al menos clasificar, porque ya vas a llevar todo fármaco ahí vas a enfocarte en cuándo utilizar, y más aún cuando lleves clínicas, ahí sí le vas a dar de alma a cada medicamento, en cada patología, ahí sí. ¿Sí? Ya, chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Gracias por la exposición y también espero que las preguntas les hayan hecho tener más interés en el tema y estar más atentos. Con respecto al post-test, se los voy a enviar por el chat y pueden acceder a él para, pues, demostrar lo que han aprendido. Tienen que resolverlo en un periodo de 20 minutos, después se va a cerrar. Y recordarles que tienen que tener una nota mayor o igual a 12 para obtener el certificado. Y pues reiterándote las gracias, Sam, y también a los asistentes, espero les haya sido de mucho provecho. Muchas gracias de parte de CPA y SCOM.